Amados hermanos, tengo que participarles lo siguiente. El gobierno de la ciudad no ha sido muy claro en las disposiciones que tienen que ver con nuestra reunión, pero nuestra alcaldía Benito Juárez sí está muy pendiente de esto, y lo que les voy a decir, tómenlo de la forma más espiritual posible. No pueden estar niños menores de 12 años en el santuario. No pueden estar niños menores de 12 años en el santuario. Si usted tiene niños, si usted es un matrimonio, debe de tomar alguna decisión. Sabemos que la palabra dice: dejad a los niños venir a mí, pero también tenemos que ser comprensivos y sobre todo obedientes con las disposiciones que la autoridad nos marca. Entonces, si es usted un matrimonio, necesitaría usted ponerse de acuerdo para que un domingo venga usted, otro domingo venga su esposa, en fin. Pero sí, la instrucción es terminante en el sentido de que no pueden venir niños. Esto también lo entendemos que será algo temporal y que pronto, pues bueno, estamos ya por llegar al semáforo amarillo, y en ese sentido pues tendrán que venir disposiciones un tanto más favorables a nosotros. También el aforo, hermanos, el aforo no se puede violentar o de alguna manera el 30% que nos marcan, no podemos sobrepasar ese aforo. Así que les pido esto para que lo consideren, que no es una cuestión nuestra, sino que es una cuestión de obediencia hacia la autoridad. Leo para ustedes ahora la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, que también es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, en su capítulo 6, en el verso 8 al 10 dice así. Pueden estar ustedes sentados, no hay problema. Escuchen. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El domingo pasado celebramos fiesta de Pentecostés, fiesta establecida desde el tiempo antiguo, pero que en el Nuevo Testamento marca el nacimiento formal de la iglesia. Siempre ha sido costumbre de la iglesia cristiana interdenominacional hacer oraciones muy especiales, buscando tener esa bendición del poder del Espíritu Santo. En esto hay muchas cosas que nos identifican con nuestros hermanos pentecosteses. Quiero decirles que un día le preguntaron al hermano Josué: ¿ustedes son pentecosteses? Y el hermano dijo: no, creemos en el Pentecostés, pero no somos pentecosteses, dijo él, de la misma manera que los mexicanos no somos el 15 de septiembre. 15 de septiembre es una fiesta y el Pentecostés es una fiesta. Y hay divergencias también con los hermanos. Muchos creen, y no les falta razón, para afirmar que cuando el creyente acepta a Cristo en su corazón, en ese momento el creyente se convierte en una morada del Espíritu Santo. Sin embargo, el Evangelio refiere las palabras de Juan el Bautista, estando allá en aquella región contigua al río Jordán donde bautizaba. Dijo de esta manera: viene uno más poderoso que yo,
de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto lo puede usted ver en Lucas 3:16. Y también el mismo Señor Jesucristo dijo, Lucas también 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Y precisamente aquellos discípulos en obediencia permanecieron 10 días orando, y el día de Pentecostés, por eso le digo que tenemos costumbres y son buenas, pero el día de Pentecostés los discípulos no se pusieron de pie para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, sino que lo hicieron, o lo recibieron, mejor dicho, sentados. Ese día fue algo maravilloso. Dicen también algunos que esto solamente ocurrió al principio del nacimiento de la iglesia y que ya no más, que basta con que el creyente sea morada del Espíritu Santo. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en la Biblia es que después de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre un grupo de creyentes que estaban reunidos en la casa de Cornelio, un ciudadano romano y un centurión romano. El apóstol Pedro llegó allí, empezó a hablar de nuestro Señor Jesucristo, de su obra gloriosa, de lo que Él hace, cómo transforma los corazones, cómo perdona los pecados. Y no terminó su discurso, sino que en ese momento los que estaban allí tuvieron la misma experiencia que los discípulos en el día de Pentecostés en el aposento alto. También en Éfeso, Hechos 19:6, esa iglesia de Éfeso tan singular, ellos no sabían del Espíritu Santo. Y cuando se les habló del Espíritu Santo, entonces ellos se interesaron y también en un acto de humildad se entregaron al Señor y también recibieron el Espíritu Santo. Hace unos días, y esto es lo que a mí me maravilla, me asombra, pero también me trae un sentimiento de gratitud y de adoración al Señor. Hace unos días, un hermano nuestro, muy estimado, se me ocurrió preguntarle acerca de su experiencia como cristiano. Él es un pastor, es pastor de nuestra iglesia. Y en esa bendición de la cercanía y de la comunión le pregunté, hermano, ¿cómo fue que conociste al Señor? Entonces él se conmovió mucho y tuvo que esperar un momento para tomar control de sí mismo y me refirió su experiencia. Me dijo, nací en un pueblo de Guanajuato. Mi familia religiosa. Yo tenía 8 años. Fui a la misa y estando en ella, alguien por ahí me dijo que ayudara. Pues me acerqué a ayudar. Yo tenía 8 años, pero se me ocurrió tomar la copa que el sacerdote toma. Me la llevé a los labios y le di un sorbo. Me vieron
Le dijeron al sacerdote, me llevaron a la sacristía y en la sacristía me leyeron unas palabras que no entendí. Después supe que eran disposiciones del derecho canónico, pero lo que sí entendí fue, tú no tienes perdón de Dios. Tú no tienes absolutamente ya manera de ser salvo, te vas a ir al infierno, estás condenado, te excomulgamos. Me fui triste y en la casa mis padres me dijeron lo mismo, estás excomulgado, hiciste algo muy grave. A partir de los 8 años mi vida fue una vida miserable, fui un delincuente, fui lo peor. Como no tenía yo perdón, yo decía, pues haga lo que haga, estoy condenado. Pero no fue así, dice. Oí de Cristo, oí que perdona, oí que salva, que aunque los hombres condenen, Él es perdonador. Y esa es mi experiencia, me dijo nuestro hermano. Algo similar ocurrió con Esteban. Esteban era griego. Esteban era un hombre que marchaba conforme a lo que la vida le presentaba. Pero conoció a Jesús de Nazaret. Conoció al que perdona. Conoció al que salva. Su vida se transformó. Se convirtió a Cristo y en la iglesia fue diácono allá en Jerusalén. Estos ejemplos de creyentes son creyentes llenos de gracia por el Espíritu Santo que está en ellos. Los creyentes llenos de gracia reflejan el mismo carácter de Cristo. Hay creyentes que son creyentes, pero hay creyentes llenos de gracia que además son inteligentes espiritualmente. La palabra inteligencia se forma de 2 palabras latinas, intus y legere, que significa leer el interior. Los creyentes llenos de gracia son inteligentes espiritualmente porque leen la palabra de Dios y porque comprenden la palabra de Dios. Y lo que leen, lo viven. Y lo que viven se refleja en sus rostros. Reflejan el mismo carácter de Cristo. Se habla de la gracia como algo que es un favor inmerecido. Y en estos mismos términos apreciamos la gracia en los creyentes como algo que ellos no han buscado, como algo a lo que ellos no han anhelado y que sin embargo ha venido a ellos como un don. Algunos no tienen formación educativa. Algunos de ellos no tienen un aprendizaje esmerado que los haga diferente. No tienen estudios académicos, pero tienen la gracia de Dios por el Espíritu Santo. No solo reflejan en sus rostros esa bendición de paz, ese carácter apacible, sino que manifiestan un sentido de responsabilidad y dedicación por la obra más allá de lo normal. Los vemos y los apreciamos por su habilidad para resolver por el Espíritu Santo todo tipo de dificultades. Los admiramos porque hablan con denuedo acerca de la palabra de Dios. Vemos sus hogares que son felices y quienes los rodean experimentan en su cercanía la verdadera paz de Dios. Esteban era así, un creyente lleno de gracia y del Espíritu Santo.
todos los hermanos de la iglesia de Jerusalén daban testimonio de este diácono extraordinario. La Biblia dice que hacía grandes prodigios y señales. ¿Ha pensado usted qué prodigios hacía? ¿Ha meditado alguna vez qué señales hacía? Dice la Biblia que cuando algunos querían alegar con él, disputar con él, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. En el versículo 15 se dice que una actitud así, en lugar de ser apreciada por la mayoría, fue motivo de envidia y fue llevado ante el concilio para acusarlo, para denigrarlo, para ofenderlo. Y estando en el concilio, los que fijaron su rostro en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. Así son los creyentes llenos de gracia. Estos creyentes nos asombran porque hacen más de lo que deben hacer. La palabra diácono, diaconé, quiere decir administrador, pero él fue llamado con otros 6 para ser un mesero, porque el problema era ese. Se quejaban algunos que no se les daba a sus viudas el alimento que debían darles. Y entonces él fue escogido con 6 hermanos más para servir las mesas. Esa era su responsabilidad y esa era su tarea. Creemos que lo hacían muy bien. Pero los creyentes llenos de gracia y del Espíritu Santo hacen más de lo que se les encomienda. Hay muchos creyentes que dicen, simplemente hago lo que me dijeron que hiciera. Los creyentes llenos de gracia hacen más. Esteban empezó a manifestar los dones del Espíritu Santo. Y sobre todo, el problema que había en la iglesia de Jerusalén hizo pensar a los apóstoles y decir, no es justo que dejemos la oración y la predicación de la palabra por atender las mesas. Pero resulta que Esteban empezó a predicar la palabra y lo empezó a hacer con todo el poder de Dios. Los creyentes llenos de gracia y del Espíritu Santo actúan en forma diferente a la mayoría de la gente. Aparentemente son débiles, enfermizos, pero reciben del Señor bendiciones más allá de la vida espiritual normal. Son dirigidos por el Señor, son apacibles. Con relación a la enfermedad, no solamente la padecen, sino que aún mueren. Cuando están en enfermedad, piden sanidad de sus cuerpos. San Pablo fue un hombre lleno de gracia y enfermo, pidió al Señor, quítame esta enfermedad. Lo hizo 3 veces y el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Los creyentes llenos de gracia que han sido transformados por Cristo y perdonados por Él son de esta calidad. Enfermos y el Señor les da fuerza. Cuando era yo un jovencillo, admiraba yo mucho a un hermano allá en Tampico, Marcelino Alvarado Cobos. Él había sido dueño de una mercería en el centro de la ciudad y por alguna razón perdió su negocio. Y entonces vendía hilos, agujas y todo esto por las calles, pero iba predicando el evangelio. Iba ganando almas siempre. Y un día enfermó y sus hijos alarmados lo llevaron al hospital Carlos Sacanseco. Y él estaba allí muy avergonzado porque decía, ¿cómo es posible que yo
predicando a Cristo y diciendo que Él sana, esté ahora aquí en este hospital. Y en esa meditación dijo, bueno, ¿y qué gano con estarme lamentando que estoy aquí? Y en el pabellón de hombres donde él estaba empezó a orar y los enfermos empezaron a sanar. Y el director mismo del hospital fue a verlo y le dijo, ¿y usted qué está haciendo aquí? Pues me trajeron porque estoy enfermo. No, usted no está enfermo. Y lo echó fuera. Los creyentes llenos de gracia cuando están en debilidad o enfermedad, el Espíritu Santo es su fortaleza. Cuando los recursos personales se agotan, entonces aparecen los del Espíritu. El ejemplo de este siervo de Dios que conoció a Cristo, Esteban, es muy grande y muy bello. Juntamente con el apóstol Pablo, nosotros vemos esa característica de hombres especiales. Allá, en la ciudad de Corinto, cuando la oposición era fuerte en contra de los que servían al Señor, Pablo, el Señor mismo en visión de noche apareció y le dijo, no temas, habla, no calles, yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo aquí mucho pueblo. Yo estoy seguro que usted también ha conocido a creyentes llenos de gracia, que en la más completa enfermedad o debilidad, o aún abandonados por sus familiares, han triunfado, porque el Señor Jesús nunca les ha dejado. También recuerdo mucho al hermano Pedro de Coster. Tenía una mueblería y la mueblería se quemó. Y los vecinos de negocios allí en la Lagunilla le decían, ay, don Pedro, pobrecito de usted. Y él decía, no, nada de pobrecito. ¿Cómo de que no? Pues ya se quemó su negocio. Sí, pero tengo a Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Los creyentes llenos de gracia reciben del Señor por su misericordia y no por sus propias fuerzas todo lo que ellos requieren. En tiempos difíciles han tenido victoria. Ahora que nosotros estamos en situaciones difíciles, debemos buscar la gracia del Señor, debemos buscar el poder de su Espíritu Santo, que tengamos esa bendición siempre, que la gente nos vea, posiblemente no como vieron a Esteban como un ángel, pero que sí vean el amor que el Señor derrama en nuestros corazones. ¿Por qué ir tristes por la vida? ¿Por qué ir derrotados por la vida? Tenemos a Cristo con nosotros. Está a nuestro lado. Bendito sea Él para siempre. Vamos a decirle, Señor, quiero ser lleno de gracia. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero poder enfrentar la vida con tu ayuda y con tu bendición. Cierre sus ojos, incline su cabeza, oremos al Señor, pidamos esa gracia del cielo, pidamos ese poder del Espíritu Santo. Oremos con nuestro hermano Feliciano.